Buenas, ahorristas e inversores. ¿Cómo están? En estas últimas días, semanas, meses, tuvimos noticias de todo tipo y hay mucho movimiento a nivel nacional, a nivel mercado, a nivel inversiones, etc. Pero el día de hoy quiero que paremos un poco la pelota y levantemos la cabeza, como se dice generalmente en el fútbol, porque quiero que pensemos a más largo plazo. El día de hoy vamos a hablar de esto justamente, de las inversiones más rentables de todas, que son las que se hacen a largo plazo. Así que no vamos a hablar de qué hacer hoy, qué hacer mañana, sino pensar qué hacer pensando y mirando un poquito más a largo plazo, a varios meses o incluso años. Si bien sé que esto es difícil, lógicamente, porque, y bueno, en este contexto hay que pensar en el día a día, está bueno que si tenés un pequeño excedente lo puedas poner a largo plazo. Así que vamos a charlar de eso tanto nosotros como con nuestro invitado. Ahora sí, comenzamos. Este segmento es posible gracias a Binex, exchange líder en trading, compra y venta de criptomonedas. Binex es una de las plataformas más elegidas justamente para la compraventa y obtención de rendimientos en criptos. Es una plataforma que tiene muchas herramientas como mercado spot, futuros, grid, staking, entre otros. También es importante que sepas que podés probar la plataforma sin riesgo utilizando dinero irreal, dinero de prueba, con BST, la criptomoneda de la plataforma, para probar sin riesgos. Sin embargo, recordá que si vas a invertir tu dinero, el trading de criptomonedas conlleva un alto riesgo y siempre es necesario consultar a un asesor financiero si no sos experto. Ahora, si querés probar la plataforma, ya sea sin riesgo, con su criptomoneda o invirtiendo dinero real, podés visitar binex.com para empezar a tradear hoy mismo. Comenzamos ahora sí a ver este tema, ¿no? De en qué podemos llegar a invertir pensando un poquito más en el largo plazo que en el corto, como generalmente venimos pensando estos últimos meses. Y si hablamos de inversiones rentables a años vista, la más rentable generalmente son las inversiones de Estados Unidos, es decir, las que podemos hacer desde Argentina, desde cualquier broker argentino, que es te registras en una plataforma, empezás a invertir y ya. Y esta inversión es bueno, en realidad hay varias, pero la principal es el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Empresas como McDonald's, Coca-Cola, Walmart, Microsoft, Apple, empresas que probablemente conozcas y de hecho utilices o consumas sus productos o servicios en el día a día. Por lo cual, dijimos, esta inversión rinde más o menos en promedio anual un 10%. Esto no significa que todos los años te va a rendir un 9, un 11, más o menos así, no. Significa que un año te puede caer, es decir, que vos si pones $100, podés terminar el año con $85, o sea que perdiste, y el año siguiente pasaste de 85 a 130. Entonces, un año negativo, el otro positivo, generalmente rinde positivo, pero bueno, es importante aclarar que no tenemos garantía de ganancias. Sin embargo, al momento de pensar en ahorrar a largo plazo, es mucho más conveniente poner plata en el S&P 500 que comprar dólares como hace la mayoría de argentinos, porque el dólar se deprecia con el tiempo, esto probablemente ya lo sepas, pero el S&P 500 se revaloriza con el tiempo. Repito, años vista, ¿por qué? Porque en un plazo de 1 o 2 años podés llegar a perder, por lo cual siempre pensar en el largo plazo. Por otra parte, tenemos otro de los índices más importantes de Estados Unidos, que es el Nasdaq 100. Este Nasdaq 100 se compone de las 100 principales empresas tecnológicas cotizadas en dicho país, por lo cual, si vos en este contexto de alta volatilidad en Argentina decís, mira, plazo fijo tradicional no me sirve, le bajaron la tasa, rinde mucho menos que la inflación, no. Plazo fijo UVA, mira, el límite son 5 millones. Si tenés más de 5 millones, descartalo. Y si tenés menos de 5 millones, muchas veces, como ya explicamos en el programa anterior, que si no lo viste lo puedes ver a través de YouTube, el cual te va apareciendo en pantalla cada momento, entonces ya te explicamos por qué si la inflación sigue subiendo no le vas a ganar con el plazo fijo UVA. Después tenemos inversiones típicas argentinas, invertir en inmuebles que para muchos es muy caro o desconocen o no quieren. Entonces dice, bueno, no puedo hacer nada, el dólar está subiendo pero no tanto como la inflación, o sea, perdemos por todos lados. No hay una inversión de las típicas, seguras, conservadoras, de bajo riesgo que nos salven en este momento. Por lo cual, ¿qué podemos hacer? Bueno, esta es una alternativa. Pensar a largo plazo, poner la plata, sacarnos ese estrés de la cabeza, teniendo en cuenta que es plata que puede subir, puede bajar en el corto plazo, así que hay que mantener. Más allá de eso, quiero contarte algo muy importante en la tanda, así que vamos a verlo.
Finanzars no es solamente un programa de TV, sino que también es un servicio VIP, en el cual vas a tener todas las noticias más importantes de lo que está pasando en el mercado y cómo actuar en base a ellas. Vas a tener encuentros semanales con expertos para saber cómo guiarte en el mercado, cómo orientarte, cómo empezar o si ya sabes cómo seguir avanzando. Y obviamente también resúmenes de qué pasó en la semana, resúmenes de qué pasó en el mes y cómo actuar en consecuencia siempre. Si querés saber más de este servicio, el cual está en oferta durante todo el mes de enero, podés ingresar en finanzars.com para seguir aprendiendo. Ahora, algo que no tenemos que olvidarnos, que es súper importante, y es que siempre que pensamos en invertir en general, pensamos en, bueno, ¿cuánto puedo llegar a ganar? Pero acá quiero que también paremos un poco la pelota y pensemos en lo siguiente. No hay inversión segura, como decíamos recién, que le pueda ganar a la inflación. Dicho claro, hasta ahí estamos bien. Por lo cual, si quiero ganarle, tengo que arriesgar. O puedo hacer algo no tan arriesgado pensando en el largo plazo, que es lo que hablábamos recién, S&P 500, Nasdaq, etc. Pero, si yo en este corto plazo quiero o necesito ganar plata, ¿qué hago? Bien, porque muchas veces nos preguntan esto a través de las redes, entonces creo que es algo a lo que hay que dar respuesta. Si vos querés algo en el corto plazo que le gane a la inflación, vas a tener que arriesgar mucho. Otra no queda a día de hoy, no existe. Muchos me dicen, Ariel, mira, tengo 1 millón de pesos y yo hago plazo fijo. Sé que pierdo, pero si yo invierto en otra cosa y pierdo ese 1 millón de pesos, no como. La realidad es que con ese 1 millón de pesos igual no vas a comer, no te va a alcanzar para comer haciendo plazo fijo en un futuro. Por lo cual, trabajo es estrictamente necesario. Porque muchas veces nos dicen esto, o sea, necesito mi ahorro para comer, si no, no como, no puedo perder ni un peso. Bueno, ahí sí. Pero esa plata no es para invertir. Lo que es para invertir es dinero que vos podés llegar a darte el lujo de perder, que obviamente es lo que nadie quiere, pero existe la posibilidad. Ahora bien, si yo le quiero ganar a la inflación en este corto plazo y estoy dispuesto a asumir riesgo, ¿qué hago? Bueno, centrándonos y basándonos en lo que nos dijo la semana pasada Juan Manuel Carnevale, nuestro invitado, las alternativas, principalmente las más interesantes a día de hoy, son las acciones. Es verdad que hay inversiones que son, así como el plazo fijo UVA, que siguen la inflación, sí existen, pero ninguna termina de ser llamativa en este momento y todas tienen el riesgo demasiado alto. Por lo cual, si te podés dar el lujo de arriesgar esa plata en este corto plazo, las acciones son lo que probablemente mejor te proteja. ¿Qué acciones de todo el abanico que tenemos? Mirá, cuando hablamos de acciones nos referimos a las argentinas específicamente, no a estos CDRs, o sea, a empresas de afuera, no. Acciones argentinas. ¿Cuáles de las acciones argentinas? Si bien Juan nos mencionaba, por ejemplo, las energéticas que van a tener un muy buen 2024 probablemente, las más conservadoras y para estos primeros 3-4 meses del año probablemente sean las alimenticias. ¿Por qué? Porque como nosotros los seres humanos necesitamos comer para seguir vivos, obviamente, y las alimenticias venden alimentos, valga la redundancia, entonces es un producto que sí o sí necesitamos comprar para seguir vivos. Entonces lo vamos a seguir consumiendo, vamos a seguir comprándolo. Y eso va a hacer que ellos puedan trasladar la inflación a precios, que la inflación es de un 30%, ellos puedan subirle un 30% a sus productos y los vamos a tener que seguir comprando porque es comida y lo tenemos que hacer. Así que ese es un poquito el panorama de cómo podemos llegar a cubrirnos en forma, obviamente, con riesgo, de forma bastante agresiva, pero cubrirnos de la inflación en un corto plazo. Ahora sí, vamos a preguntarle al invitado del día de hoy qué otras cosas podemos hacer. Recordá, como hablamos previamente, que si querés podés ingresar en finanzars.com para acceder a nuestro servicio VIP, en el cual vas a tener estas charlas con expertos en la materia que nos van a ir diciendo dónde podemos invertir semana a semana. Además, noticias, las más importantes de lo que pasa en el mercado todos los días y cómo actuar en consecuencia. Y por supuesto también informes cada vez que pase algo relevante. Por lo tanto, si querés mejorar tus decisiones de inversión, ingresá en finanzars.com. Continuamos ahora sí con la sección de entrevista como siempre y empecemos a entender un poco esto, ¿no? O sea, ¿en qué podemos llegar a invertir o qué acciones pueden llegar a tener más perspectiva, imaginándonos que seguramente venga por ahí la mano de lo que más pueda llegar a crecer en este 2024? Así que Ezequiel Muñoz, una vez más, ya sos de la casa, así que no necesitas presentación. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Ari? Todo muy bien, muchas gracias. Me alegro, mejor así. Bueno, preguntarte esto, ¿no? O sea, empecemos por acciones si querés. ¿Qué acciones crees que tienen mejores perspectivas o que le ves más crecimiento que podríamos llegar a invertir este año?
Bien, con respecto a lo que va a correr ahora en el 2024, en todo lo que sería el sector energético, como ya veníamos hablando en anteriores capítulos, va a tener una muy buena performance, ya sea desde YPF, Pampa, Transportadora Gas del Norte, también Transportadora Gas del Sur. Son acciones que van a tener mucho recorrido y la verdad que para los inversores, público ya sea minorista o ya por ahí pasando un poco más a otro tipo de perfil, son muy atractivas, muy atractivas. Ok, ok, o sea, te gusta principalmente el sector energético. Tal cual, sí, sí. ¿Esperás, a ver, las ganancias que vos esperás tener o las esperás medir en dólares? ¿Crees que van a subir empresas que tienen ADR como, bueno, YPF, Pampa? ¿Crees que van a subir los ADRs muy fuertemente y eso nos va a revalorizar la cartera en dólares? Tal cual, sí. No por ahí en el corto plazo, sí, mirando ya a un horizonte de mediano plazo. A partir de marzo se puede empezar a dar una suba considerablemente en ese sector. Perfecto. Estaríamos hablando de todo lo que es 2024, algún año más, a más largo plazo. ¿Cómo? O sea, el horizonte de inversión. El horizonte de inversión acá en Argentina, si te digo un año, es sumamente un montón, puede llegar a pasar cualquier cosa, pero nosotros lo tomamos como si fuese al corto plazo. Entonces, a partir de marzo, de ahí para todo lo que sería el año, es sumamente un buen momento para invertir. Perfecto. ¿Algún otro sector que te guste? ¿Alimenticio, bancario? Sí, el tema sector alimenticio también tenemos, por ejemplo, otras acciones que van a subir mucho. Por ahí no tanto con lo que sería el sector energético, pero van a ir muy acompañados a la par. Lo que sería Semino, ¿cómo se llama? Ledesma. Son sectores también que van a subir mucho en lo que sería el consumo. Ok, perfecto. Claro, o sea, bueno, es lo que hablábamos la vez pasada con Juan, la semana pasada, Juan Carnevale, que él nos Sí, mencionaba esto, ¿no? O sea, son empresas que, como producen bienes de consumo, o sea, producen alimentos y la gente no puede dejar de consumir alimentos porque lo que necesitas para vivir, básicamente, pueden exactamente. trasladar inflación a precios. Excelente. ¿Hay algunas otras inversiones que te llamen la atención? No necesariamente puede ser de bolsa. Tal vez vos decís, mira, este 2024 creo que las criptos por el halving, o creo que los inmuebles porque están baratos en Argentina, o creo, bonos por, no sé. ¿Qué perspectivas tenés vos para inversiones en general? Bien, yo la parte cripto no soy muy amante del mercado, pero sí estoy muy familiarizado con lo que serían inversiones inmobiliarias. A ver, el mercado inmobiliario se encuentra a niveles muy bajos, que relativamente están baratos, entonces también es una buena forma de poder invertir una persona que no confía tanto en renta variable y quiere hacer algo muy a corto plazo, o mejor dicho, algo muy conservador. Tenés inversiones como sería IRSA, este claro ejemplo, que la verdad que son bastante atrayentes en ese sentido. Perfecto. Irse, estamos hablando de, o sea, no estaría yo comprando directamente mi propio inmueble, sino que estoy invirtiendo en una empresa del sector. Exactamente. Puedes acceder directamente desde acciones o si no hasta obligaciones negociables. Perfecto, bien. Y vos, en este contexto de, bueno, extrema volatilidad que tenemos siempre en Argentina durante los últimos años, más aún en estos últimos meses, pensás que, con esto justamente que mencionabas, ¿no? Las obligaciones negociables pueden ser un instrumento mejor que las acciones para un perfil conservador o que en este momento tienen demasiado riesgo. Y a ver, si una persona quiere tener intereses solamente por tener esa obligación negociable, sirve, pero tenés un riesgo también muy alto en ese sentido. Tenés TIRs que están bastante elevadas y yo la vería como un riesgo antes que si voy directamente e invierto en una acción. Yo particularmente soy partidario de invertir directamente en acciones. No soy muy de la obligación negociable, salvo que sea una muy atractiva. Por ejemplo, YPF sería una de las que yo tendría junto con IRSA también. Pero después otras obligaciones negociables ya están muy caras en ese sentido y la verdad o tienen rendimientos negativos o TIR muy altas, que eso implica sumamente otro tipo de riesgo. Perfecto. Cuando hablamos de la TIR estamos hablando del porcentaje de rendimiento que nos darían anualizado. Exactamente, la tasa interna de retorno que vos tendrías en tu inversión. Clarísimo. Bien, dijimos entonces, obligaciones negociables está la posibilidad, pero de las más conservadoras tal vez y que tengan una TIR relativamente atractiva, es decir, que no sean una TIR, o sea, un interés que me vaya a pagar ni demasiado elevado porque es mucho riesgo, ni demasiado bajo porque no tiene sentido. Es un punto medio de una buena empresa como las que vos mencionabas recién. Exactamente, por ejemplo, te voy a dar YPF, hay una obligación negociable que mejor dicho, tiene una TIR del 11% y es atractiva.
No es ni muy riesgosa, perdón, ni muy tampoco conservadora. Es punto medio, punto justo. 11% en dólares estamos hablando. 11% en dólares, sí. Perfecto. Por lo tanto, tenemos, obligaciones negociables como inversión posible. Tenemos acciones de las cuales fuiste mencionando antes. Podríamos decir 3 sectores principalmente. En el orden fueron energéticas, sector alimenticio y el sector inmobiliario. Y preguntarte respecto a si una persona dice, mira, yo creo que quiero invertir en inmuebles. Lo puedo hacer, digamos, de 3 formas. La forma más indirecta es a través de empresas, a través de bolsa. Entonces yo compro una empresa o acciones de una empresa que se dedica a este sector, pero también puedo hacerlo yo de forma más directa, ya sea quienes tengan el capital directamente comprarse un lote, un terreno, una casa, un departamento, o a través del crowdfunding o crowd investing, que son estas estrategias de poner poco capital. En ese sentido, ¿vos ves una posibilidad de inversión en el sector inmobiliario? En el sector inmobiliario, sí, como te comenté, lo podés hacer de manera dentro del mercado de capitales, o si no, la vieja confiable que ahorra todo argentino en ladrillo, que se va haciendo su casa a medida que pasa el tiempo. O también hay otros proyectos, por ejemplo, desarrolladoras que últimamente están muy de moda, están creciendo mucho. También es una buena manera si querés invertir dentro del sector inmobiliario. Perfecto. Es decir, si hablamos de un corto, mediano o largo plazo, o sea, a ver, el horizonte es muy difícil de predecir porque depende de cuándo vayan a subir los precios de los inmuebles, si es que eso ocurre y demás. Pero, en definitiva, te gusta, es un sector que le ves potencial en estos próximos meses, años. Sí, totalmente. Ya te digo, estamos valores muy bajos del mercado y va a seguir creciendo a medida de que vaya mejorando de a poco la economía. Clarísimo. Y ahora lo que es respecto a bolsa, que es tu área de expertise. Dijimos, hablamos de acciones a nivel local como posibilidad de inversión, entendiendo que, si bien tienen bastantes chances de subir, en caso que eso no ocurra, el riesgo que estamos asumiendo es bastante grande, porque no todas tienen ADR, no todas van a seguir el tipo de cambio en caso de que se devalúe el peso, o sea, pueden no seguir la inflación. A lo que voy es una inversión con mucho potencial y el mucho potencial implica mucho riesgo. Por lo tanto, ¿ves posibilidad de CDRs tal vez o preferís bolsa local a día de hoy? Yo particularmente prefiero bolsa local, solamente porque me gustan los activos argentinos. A ver, para que te des una idea, todo lo que fue 2023, la única bolsa que creció en todo el mundo y que sacó ventaja fue el Merval. Están los datos, que si ustedes los quieren ver, el Merval fue la primera bolsa mundial que subió, la comparación de, sacando de lado el Nasdaq, el S&P, el día. Sí. Perfecto, o sea, lo que estamos hablando es los índices más importantes, te diría del mundo, porque son los más importantes de Estados Unidos, pero Estados Unidos es la bolsa más importante. Entonces, las 500 empresas más importantes cotizadas en Estados Unidos, el S&P 500. Por otra parte, el Nasdaq 100, las 100 tecnológicas, el Dow Jones, las 30... Bueno, las principales empresas rindieron positivo medido en dólares. A comparación del Merval, que rindió más. Claro, pero el Merval rindió más, exactamente. El Merval, para los que no saben, es la bolsa argentina. Que cotiza en Nueva York. Exactamente. Vamos a hacer un ejemplo, porque me gusta ser realista y claro con las personas que están del otro lado. Entonces, supongamos que vos hoy tenés X cantidad de plata. Puede ser 100.000 pesos, 1 millón de pesos, 2.000 millones de pesos en el mejor de los casos, ojalá. Vos lo que harías sería en este momento salir y comprar ya esas acciones que vos le ves buenas perspectivas, o tal vez mejor por ahí hacer lo que se conoce como DCA, que básicamente es ir haciendo compras escalonadas. Tengo hoy 1 millón, pero no compro ya 1 millón, compro 500.000 y me guardo otros 500.000 que los voy a ir comprando de a poquito. Sí, a ver, primero que nada lo importante es diversificar. Si yo te digo que te metas 100% de riesgo argentino, ahí sí estás corriendo un riesgo bastante importante, porque eso conlleva que también en el medio tengamos, supongamos, no sé, otro salto en el tipo de dólar, ya sea el oficial, el blue, el MEP, el contado con liqui. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar porque en Argentina tenemos una tendencia clara que el dólar va subiendo en el tiempo. Entonces, primero que nada, lo importante sería diversificar. Separamos lo que sería activos argentinos con lo que sería activos dolarizados, por ejemplo, un CDR. A partir de ahí, en sí, es tener 50%, suponete, en la cartera diversificada entre acciones argentinas y CDRs y una parte en liquidez en algún fondo money market para que tampoco te pierda tanto valor. A ver,
La inflación, que ya es de piso 30 para arriba, se estima que va a bajar en los próximos meses, pero vamos a tener, ya te digo, inflación, creo que en los primeros 3 meses del año, 4 diría yo, casi del 100%. Entonces, también buscar una cobertura ante ese tipo de inflación que vamos a tener. Perfecto. Y en ese sentido, ¿qué nos puede llegar a proteger? Porque plazo fijo tradicional, olvídate. Ya lo vimos este último mes con la inflación que se presentó. Sabemos que está muy por encima la inflación del rendimiento del plazo fijo tradicional. Descartado. El dólar no se movió lo suficiente. Apenas tuvo movimiento, sí es verdad que tuvo una suba, pero no lo suficiente. Entonces, ¿cómo te proteges de la inflación? Y, a ver, el dólar lo que te sirve es solamente para resguardar tu capital, pero vas a seguir teniendo, suponete, números redondos, $1.000. Pero para vos poder sacarle, aunque sea un pequeño rendimiento que te acompañe en la inflación y sacarle 1 o 2 puntitos, y yo iría a instrumento SER. Aunque la curva esté negativa, después, si querés, te explico lo que significa que esté la curva negativa, pero al estar negativa, los precios de los SER siguen subiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mercado se está cubriendo ante las futuras devaluaciones que vamos a sufrir. Entonces, te va a seguir subiendo, te va a acompañar la inflación por ahí, o te puede llegar a acompañarla mejor dicho, darte 1 o 2 puntitos más. ¿El tipo de cambio estás hablando? ¿O los bonos SER? Los bonos SER. Los bonos SER, perfecto. Porque para que el tipo de cambio hiciera eso, si vos, por ejemplo, recién mencionabas, claro, una inflación, ejemplo, ¿no?, del 100%, y el tipo de cambio está a 1.000, tendría que pasar en estos mismos 3-4 meses, con esa inflación del 100%, tendría que pasar de 1.000 a 2.000. Entonces, es difícil que el tipo de cambio te proteja, como vos bien decías, entonces más bien te irías por esto, ¿no?, por los bonos SER. Exactamente. Y ahora que el tipo de cambio está dentro de todo estable, está entre 1.000, 1.100, yo diría que se va a seguir manteniendo hasta febrero, marzo, y también es una buena alternativa de hacer carry trade. Entonces, seguimos con posiciones largas en lo que sería bono SER, y después, una vez que vayamos tanteando, más bien todos los inversores tanteen qué es lo que está pasando o cómo va a ir la mano, ahí sí volver a volcarnos a activos en dólares y ya pasar a una cartera ya mucho más dolarizada, gran porcentaje en CDRs. Perfecto. Si tuvieras que armar ahora un portafolio, ¿qué porcentaje tendrías invertido y qué porcentaje tendrías de liquidez? Que liquidez es plata que no está invertida, que la tengo ahí para invertir en algún momento si sale la oportunidad. Bien. Yo lo que tengo en la parte de liquidez, vendí todos mis dólares, estoy totalmente desdolarizado, haciendo tasa en pesos. Tasa en pesos, exactamente, carry trade, con bono SER. Y después, bueno, tengo mucho lo que sería activos argentinos, que serían YPF Pampa, AL30 y AL41, que están en mi cartera, infaldable. Y después sí una parte en liquidez en un money market. Ok. Money market es saber que estamos perdiendo plata, porque te rinde menos que el plazo fijo, inclusive, tal vez. Mucho menos, tal cual. Pero es o para los gastos que tengo que hacer en el día a día, porque eso es verdad. O sea, si yo tengo, hoy es 1 de enero, por poner un ejemplo, y el 5 de enero me vence la boleta de la luz, mejor esperar al 5 y que todos esos días me genere un poco de interés, ¿no? Un poco de interés, exactamente. Saco el dinero, voy, me doy vuelta y pago a la empresa. Perfecto, clarísimo ese. Quiero, ya para ir cerrando, hacerte una de estas últimas preguntas, y es, si vos tenés hoy el $1.000.000 que hablábamos hace un ratito, sea el valor que sea, la mayor cantidad de plata tengo entendida que vos decís mercado argentino, ¿correcto? Mercado argentino, sí. Instrumento acciones. Acciones, sí. Acciones y bonos. ¿Y al mismo porcentaje? Sí. Entre ese mismo porcentaje, acciones y bonos. Perfecto. ¿Y de las acciones y bonos, los que mencionaste recién o le agregarías algún otro? No, los que mencioné recién. Sí. Perfecto. ¿Podés repetirlos para que la gente sepa? Sí, obvio, sería lo que sería acciones de YPF, Pampa, Transportadora de Gas del Norte, Semino, Ledesma y bonos AL30 y AL41. Ezequiel, perfecto. Muy claro como siempre. Muchísimas gracias. No, Ari, gracias a vos. Hasta la próxima. Nos vemos. Este bloque es presentado por TIC1000, broker de CFDs o contratos por diferencias.
Tickmill es un broker regulado que nos permite operar una amplia gama de productos financieros, desde commodities como el oro o la plata, hasta Forex, el intercambio de divisas. Es una plataforma con muy bajo spread y con 0 comisiones. Recordá siempre mantenerte informado y antes de invertir, aprender a hacerlo de forma correcta, porque las inversiones con productos derivados conllevan un alto riesgo de pérdida de capital. También acordate que podés visitar tickmill.com para empezar a operar de forma inteligente y desde la comodidad de tu hogar. Siempre que no seas un experto, recordá consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión. Ahora sí, podés visitar tickmill.com para comenzar a operar. Muchas gracias, como siempre, ahorristas e inversores, por acompañarnos una vez más en Finanzars. Recordá que a través de nuestras redes sociales, tanto Instagram como YouTube, que te van apareciendo en pantalla cada cierto tiempo, podés consultarnos, y no solamente consultarnos, sino también pedirnos contenido a futuro. Esto, de hecho, la gran mayoría de los programas los hacemos de esta manera, con lo que ustedes nos van solicitando más frecuentemente. Así que, ya sabes, nos podés contactar vía redes sociales para solicitarnos distintos temas. Ahora sí, nos vemos la semana que viene.